En el corazón de México, una leyenda susurra en el viento. Habla de una mujer envuelta en dolor. Sus lamentos hacen eco en la noche. Su nombre es La Llorona, la mujer que llora, y su historia hiela la sangre de todos los que la escuchan. Transmitida de generación en generación, la historia sirve como un escalofriante recordatorio del amor, la pérdida y el terrible precio de la desesperación. La Llorona es más que una simple historia de fantasmas. Es un espectro tejido en la trama del folclore mexicano. Su presencia se siente en el susurro de las hojas y el murmullo de las aguas. Imaginen la quietud de una noche sin luna. Un río, su superficie reflejando la luz de las estrellas, fluye silenciosamente a través de un pueblo dormido. De repente, el lamento de una mujer perfora el silencio. «Ay, mis hijos», se lamenta, su voz resonando en la oscuridad. Es La Llorona, buscando a los hijos que nunca podrá recuperar. Se dice que aparece cerca de ríos y lagos, con su vestido blanco ondeando a su alrededor como una mortaja. Algunos dicen que es un espíritu inquieto, buscando eternamente a sus hijos perdidos. Antes de convertirse en La Llorona, era María, una joven de extraordinaria belleza. Su corazón era tan radiante como su sonrisa, y su bondad no conocía límites. Viviendo en un humilde pueblo, María era admirada por todos los que cruzaban su camino. Un día, un rico noble de una tierra lejana llegó a su pueblo. Cautivado por la belleza de María, la colmó de atenciones y lujosos regalos. María, seducida por sus encantos y promesas de una vida mejor, se enamoró profundamente. Se casaron poco después, y por un tiempo, la vida de María fue un sueño hecho realidad. Pasaron los años, y el afecto del noble comenzó a desvanecerse. Se cansó de la vida de pueblo y añoró la emoción de su antigua vida. Empezó a ausentarse de casa, atraído por la ciudad y sus encantos. María, con el corazón roto y traicionada, se aferraba a la esperanza de que él eventualmente regresara con ella y sus hijos. Un día, el noble regresó, pero no estaba solo. Un carruaje lo seguía, llevando a una hermosa mujer adornada con sedas y joyas. La verdad golpeó a María como un rayo. Su marido había encontrado a otra. Los detalles de esa fatídica noche se pierden en el tiempo, pero la leyenda susurra sobre el acto desesperado de una madre. Consumida por el dolor y llevada a la locura, María ahogó a sus hijos en las turbulentas aguas del río. A medida que la corriente arrastraba a sus bebés, la realidad la golpeó. El remordimiento atravesó su corazón como un fragmento de hielo. El peso de sus actos aplastó su espíritu, y en ese momento de agonizante comprensión, María se quitó la vida. Pero su tormento no terminó ahí. Cuenta la leyenda que fue maldecida a vagar por la tierra por toda la eternidad, buscando a sus hijos. Aquellos que afirman haber encontrado a La Llorona hablan de una aparición aterradora. Describen a una mujer envuelta en un vestido blanco fluido, su larga cabellera oscura ocultando su rostro. Sus ojos, cuando son visibles, arden con una tristeza inquietante, reflejando el eterno tormento que consume su alma. Algunos dicen que sus llantos son una advertencia, un presagio de peligro o desgracia. Otros creen que se siente atraída por las lágrimas de las madres afligidas, su propio dolor resonando con el suyo. Independientemente de la interpretación, una cosa es segura: encontrar a La Llorona es una experiencia que deja una marca imborrable en el alma. La leyenda de La Llorona no es estática. Ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a diferentes regiones y culturas. Cada versión de la historia refleja las preocupaciones y miedos de la sociedad en la que se cuenta, manteniendo viva la leyenda a través de generaciones. En algunas versiones, es un espíritu vengativo que castiga a los hombres infieles o a quienes hacen daño a los niños. Su presencia es un recordatorio constante de las consecuencias de las malas acciones, y su lamento es un aviso para aquellos que se atreven a desafiarla. Otros la representan como una figura trágica, eternamente ligada a su dolor, buscando un consuelo que nunca llegará. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la desesperación y la tristeza profunda, y cómo estos sentimientos pueden perdurar más allá de la vida.
Algunas historias afirman que la Llorona robará a los niños que se acerquen demasiado a la orilla del agua, confundiéndolos con los suyos. Esta versión de la leyenda sirve como una advertencia para los niños, enseñándoles a tener cuidado y a respetar los peligros del entorno. A pesar de las variaciones, el núcleo de la leyenda sigue siendo el mismo: la pérdida irreparable de una madre y el eco inquietante de un dolor que trasciende a la muerte misma. La Llorona sigue siendo una figura poderosa en la cultura popular, simbolizando el dolor eterno y la búsqueda interminable de redención. La leyenda de La Llorona está profundamente entrelazada con la cultura mexicana, una historia que ha sido contada y recontada a lo largo de generaciones. Refleja las ansiedades sociales y los valores morales de una nación, encapsulando miedos y enseñanzas en una sola narrativa. Sirve como un cuento con moraleja, una advertencia que resuena en los corazones de quienes la escuchan, advirtiendo sobre los peligros de la infidelidad y las consecuencias devastadoras que puede traer. La naturaleza destructiva de los celos es un tema central, mostrando cómo puede consumir a una persona, y la importancia de respetar la santidad de la familia, un valor que se transmite de generación en generación. Las madres a menudo invocan el nombre de La Llorona, una figura temida y respetada, para mantener a sus hijos seguros y alejados de peligros, especialmente cerca del agua, advirtiéndoles que se porten bien y obedezcan, o corran el riesgo de enfrentarse a la ira de la mujer llorona. Su historia sirve como un recordatorio constante de las posibles consecuencias de desviarse del camino de la rectitud. La leyenda de La Llorona no es solo una historia, es una advertencia y una lección de vida, un reflejo de las posibles consecuencias de nuestras acciones y decisiones. La leyenda de La Llorona no es solo una historia, es un reflejo de la experiencia humana, con todas sus complejidades y contradicciones, mostrando la dualidad de la naturaleza humana. Una historia que sigue viva, recordándonos siempre la importancia de nuestras acciones y el impacto que tienen en los demás. El poder perdurable de la leyenda de La Llorona reside en su capacidad para aprovechar nuestros miedos y ansiedades más profundos. Esta historia ha sido contada y recontada a lo largo de generaciones, cada vez con un matiz diferente, pero siempre con el mismo mensaje inquietante. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, y que incluso en medio de la desesperación, debemos esforzarnos por tomar decisiones que conduzcan a la sanación, no a una mayor destrucción. La Llorona es un espejo de nuestras propias luchas internas, un reflejo de lo que podríamos llegar a ser si dejamos que el dolor y la desesperación nos consuman. Los lamentos de La Llorona siguen resonando a través de los siglos, recordándonos la fragilidad de la vida, la importancia del perdón y el poder perdurable del amor de una madre. Su llanto es un eco que atraviesa el tiempo, un recordatorio constante de que debemos valorar y proteger a nuestros seres queridos. Su historia sirve como una advertencia atemporal, instándonos a enfrentar nuestros demonios, aprender de nuestros errores y esforzarnos por crear un mundo donde tales tragedias nunca se repitan. La leyenda de La Llorona no solo es un cuento de terror, sino también una lección de vida, una guía para evitar los caminos oscuros que pueden llevarnos a la perdición. Aunque puede ser una figura de miedo, La Llorona también encarna las profundas profundidades del amor de una madre, un amor tan poderoso que trasciende incluso a la muerte misma. Su historia nos enseña que el amor verdadero nunca muere, y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros.